Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a empezar con una oración. Padre bendito, queremos darte muchas gracias, Señor, por esta bendición y este privilegio que nos das de compartir algo de tu palabra, Señor. Algo de los evangelios, Señor, que enfatizan mucho en que te conozcamos, Señor, porque tú nos has traído la salvación a todos los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Y queremos darte gracias, Padre, y así como nosotros te damos gracias, Señor, queremos que las personas que escuchen también acepten y reconozcan que la única forma de ser salvos es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es que damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora el Evangelio de San Juan, porque los otros dos evangelios, Marcos y Lucas, son muy similares los tres evangelios. Nomás el evangelio del apóstol Juan es muy diferente, aunque no dice el autor, ¿verdad? Pero en la forma que se escribió se sobreentiende que fue el apóstol Juan el que lo escribió. Cuando comparamos el Evangelio de San Juan con los otros tres, ¿verdad?, quedamos impresionados por la forma tan singular de la presentación que hace porque no incluye la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ni su nacimiento, ni su bautismo, ni la tentación. Tampoco relata expulsión de demonios, las parábolas, la transfiguración, la institución de la Santa Cena, la agonía de Getsemaní tampoco la comenta, ni tampoco la ascensión. Este evangelio enfatiza mucho, ¿no?, la presentación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, las fiestas judías, que son bien importantes para todos los judíos y también para nuestro Señor Jesucristo. Y también habla de las pláticas privadas que tuvo nuestro Señor con algunos personajes. Y se cree que este evangelio que escribió el apóstol Juan lo escribió en la ciudad de Éfeso. Éfeso fue evangelizada por el apóstol Pablo, y el apóstol Juan, después de muchos años, fue y ahí vivió el resto de su tiempo, y se cree que escribió este evangelio entre los años 85 y 95. Esa es la tradición, lo que dice acerca del evangelio, y lo presenta de una manera tan especial que a nuestro Señor Jesucristo va como el Verbo encarnado, el Dios encarnado en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar por leer el Evangelio. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién era el Verbo? Nuestro Señor Jesucristo. La palabra era nuestro Señor Jesucristo. Y dice que el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice que todas las cosas, ¿no?, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres quiere decir que aquellos que aceptaron y que reconocieron a nuestro Señor Jesucristo fueron alumbrados por esa luz que irradiaba a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra y de sus enseñanzas. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz,
sino para que diese testimonio de la luz. La luz viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es una tristeza lo que escribe el apóstol aquí en este versículo, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ya estaba profetizado por el profeta Isaías cuando dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea que ya sabía nuestro Señor Jesucristo que el pueblo no lo iba a creer. Obviamente muchos israelitas, muchos judíos lo aceptaron, pero otros no quisieron aceptarlo. Dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que nosotros somos hijos de Dios. Todos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio esa autoridad o esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es un privilegio que tenemos de poder saber y de saber de que nosotros somos hijos de Dios. No somos personas comunes, somos gente muy especial ante los ojos de nuestro Señor, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que nosotros, cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, Él nos hace hijos de Dios, nos da su Santo Espíritu en nuestro corazón y nosotros ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y somos hijos de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, o sea, Juan el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Todos sabemos que Juan el Bautista nació primero que nuestro Señor Jesucristo, pero él da testimonio de que nuestro Señor Jesucristo era mucho que antes que él. ¿Por qué? Porque él era eterno. Él fue el que formó, porque en la introducción que hace el apóstol Juan, él dice que él fue el que creó todas las cosas, o sea que era mucho antes que Juan. O sea que inclusive a Juan Dios lo formó en el vientre de su madre, a Juan el Bautista. Por eso dice Juan el Bautista que era mucho antes que yo. La edad era un poquito, Juan era un poco mayor que nuestro Señor Jesucristo porque nació primero, pero nuestro Señor Jesucristo es eterno. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nosotros la tomamos, porque por gracia somos salvos. Aunque sabemos que fue pagado un precio muy grande por nuestra salvación, pero la gracia de Él es la que nos trae la salvación. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie puede ver a Dios, al Padre, pero nuestro Señor Jesucristo lo dio a conocer a través de todo lo que Él hizo, de todo lo que Él habló, dio a conocer a Dios. Y en el versículo 19 dice: este es el testimonio de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres?
Los levitas, los sacerdotes, los fariseos tenían mucho interés en saber quién era Juan el Bautista, qué es lo que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no conozco, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. No sabemos dónde estaba Betábara. No hay un mapa donde nos diga aquí estaba Betábara, pero ahí la tradición creen que estaba cerca. Estaba en el río Jordán, obviamente, pero estaba cerca de Jericó, entre Jericó y Jerusalén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías ya había hablado del Cordero de Dios, ¿verdad? Cómo fue llevado al matadero, ¿verdad? En Isaías 53:7, ustedes lo pueden buscar, y ahí está dando una explicación completa de todo el sufrimiento que iba a tener nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista, por el Espíritu Santo, estaba diciendo esto, que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo quita? A través de su resurrección. Este es aquel a quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para eso fue manifestado Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. O sea que Juan estaba preparando el camino del Señor. Estaba bautizando con un bautismo de arrepentimiento, de que el pueblo de Dios se arrepintiera para poder aceptar a nuestro Señor Jesucristo, porque si no había arrepentimiento, no iban a poder aceptar a nuestro Señor Jesucristo. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo vino sobre nuestro Señor Jesucristo y permaneció en él. No estuvo nomás de pasada, sino que permaneció en él, fue lleno del Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaban Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús, viendo que le seguían, dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, o sea, rabino, maestro, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael.
El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Los comentaristas están seguros de que Natanael lo que estaba viendo o meditando era en Jacobo. Y lo vemos en Génesis 28:12, donde Jacobo está recostado y está viendo una escalera. Está viendo una escalera. Génesis 28:12. Está viendo una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Eso era lo que se cree que era lo que estaba meditando Natanael en Jacob cuando veía a los ángeles subir y bajar por la escalera, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo le dice que de aquí en adelante iba a seguir viendo, ¿no?, los ángeles que subían y bajaban sobre el Hijo del Hombre, sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Qué bendición tan grande para Natanael haberle visto esto. Ya muchos habían hablado, varios profetas habían hablado, ¿no? Miqueas 4:4, ¿no? Zacarías 3:10, pero ahí ustedes lo ven, donde los judíos iban a descansar o reposar debajo de una higuera o de una vid, ¿no? Entonces ahí estaba Natanael sentado debajo de una higuera meditando sobre la vida de Jacob, ¿no? Por eso nuestro Señor Jesucristo, que sabía todas las cosas, les dijo, antes de que le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. De inmediato Natanael supo que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías, el Rey de Israel. Vamos a ver el capítulo 2, las bodas de Caná, ¿no?, que muchas veces tenemos problemas para entenderlos, pero así sucedió. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Ya estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahí nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Era una expresión de mucho respeto, ¿no? No era una respuesta grosera ni falta de educación, sino que era una respuesta muy especial, ¿no?, de mucho afecto. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea que aún no venía la hora de nuestro Señor Jesucristo para empezar a hacer las obras, los milagros.
Pero ahí vemos la sumisión de María, que María reconoció lo que el Señor le estaba diciendo. Su madre dijo a los que le servían, haced lo que os dijere. Ahí estaba María, ¿no?, diciéndole a los servidores, hagan lo que Él les dice. O sea, si Él quiere hacer vino, que lo haga, si no quiere hacer, que no lo haga, pero hagan lo que Él dice, ¿no? Entonces ahí se sometió María a la autoridad espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Nunca hubo falta de respeto y nuestro Señor Jesucristo no fue una obediencia a María, sino que fue un regalo que le hizo a los que estaban casándose o los que estaban casados, porque se les había acabado el vino y al acabarse el vino, pues era una falta tremenda ahí en la tradición del pueblo de Israel. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Esas tinajas eran para purificarse, para lavarse las manos antes de comer y después de comer. Entonces eran 6 tinajas y en las 6 se tenían que lavar, primero en una, luego en otra, en otra, en otra, en otra, antes de comer. Y después de comer volvían a lavarse de en una, en otra, en otra, en otra, hasta llegar a la 6ª. Esa era una ordenanza humana, no era una orden de Dios, era una tradición. Por eso nuestro Señor Jesucristo se molestaba con las tradiciones que seguían ellos, porque estaban saliéndose de los principios que Moisés había dado. Ahora, esas tinajas eran para purificar, era donde metían las manos. En esas tinajas no, porque no había otras, no nuestro Señor Jesucristo lo hizo en forma de burla ni para humillar a nadie, sino que esas tinajas las convierte, el agua que estaban llenas, las convierte en vino. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua y llenarlas hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. El maestresala era el encargado de la festividad, ¿no? Entonces él estaba en un problema muy fuerte de que cómo le decía a los invitados que ya no había vino. Y entonces en obediencia se lo llevaron. Dijo, cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, ¿no? Ahí fueron a vivir, no sabemos por qué causas se fueron a vivir en Capernaum, y ahí estuvieron. Él, su madre y sus hermanos y sus discípulos estuvieron ahí no muchos días, ¿no? En el versículo 13 dice, estaba cerca la Pascua. La Pascua era una actividad muy importante de primavera. Era el 1 de Nisan cuando se iniciaban, ¿no?, las fiestas que Dios había establecido. Y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas ahí sentados. El templo estaba con paredes por los 4 lados, y en medio del templo, de esas paredes, estaba la planicie, estaba un terreno grande, y la mitad del terreno estaba otra barda donde podían entrar los judíos o los israelitas, y la otra parte era exclusivamente para los gentiles,
había gentiles que querían ir a adorar ese día, ¿no? Y no podían pasar al lugar de los judíos porque había pena de muerte. Pero ahí estaban. Pero ese lugar estaba ocupado por los levitas vendiendo toros, vendiendo corderos, palomas, había hasta cambistas, ¿no? Porque traían gente que venía de otros países, traían el dinero de esos países y lo tenían que cambiar a la condición que los cambistas querían, ¿no? Y era un negocio que estaban haciendo, que eso le molestó mucho al Señor, ¿no? Por dos cosas: uno, el mal negocio que estaban haciendo, y otro, que estaban tomando el lugar de los gentiles, no le estaban dando oportunidad de que los gentiles entraran a adorar a Dios ahí en el templo. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. En ningún momento golpeó a nadie, sino que se molestó mucho y tumbó las mesas, echó fuera a los animales. Él estaba muy molesto por esto, por la actividad que estaban haciendo, donde no les permitía ya a los gentiles entrar. Ahora, no olvidemos que Dios es Dios de los judíos y Dios también de los gentiles. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. El Señor estaba muy molesto por el negocio que estaban haciendo, muy lucrativo. Abusaban de la gente que venía. Esa gente que venía de afuera no podían traer un becerrito o no podían traer un cordero porque venían de muy lejos, entonces traían dinero y ahí compraban, cambiaban el dinero y compraban el corderito o las palomas según la condición económica de cada quien. Algunos pues compraban un becerro si eran gente muy, muy bien económicamente. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras y ya que haces esto? Respondieron Jesús, les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él estaba hablando del templo de él, que en 3 días iba a resucitar. Pero ellos obviamente no entendieron, ni los apóstoles entendieron. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ahora, no olvidemos que todos, cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la gracia que habla aquí el apóstol Juan, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el precio que Él pagó y lo hemos aceptado. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Él en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Vamos a ver un poquito más de Jesús y Nicodemo. Nicodemo era parte del Sanedrín, era parte del Sanedrín y era muy respetado por el Sanedrín. Y él quería ver y platicar a nuestro Señor Jesucristo. Ha habido muchas personas que dicen que él fue de noche porque tenía miedo. No era eso. Él fue de noche porque era la hora más apropiada para platicar sin ninguna distracción. En el día nuestro Señor Jesucristo estaba muy ocupado evangelizando a las personas, ¿no? Entonces no podía él interrumpir su predicación, sus enseñanzas,
para platicar separado con una persona. Sin embargo, ya se pusieron de acuerdo y en la noche fue Nicodemo a platicar con él. Y dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era una persona muy importante, era un fariseo, era un maestro de la ley. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o sea, él reconoció que era un maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De agua y del Espíritu, el agua es la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu, pues obviamente es el Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Os he dicho estas cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí la serpiente, ¿verdad?, que se levantó en el desierto por Moisés, ¿verdad?, estaba diciendo que nuestro Señor Jesucristo iba a ser levantado también, ¿verdad?, para que todos los que aceptáramos a Él fuéramos nacidos de nuevo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es algo muy, muy especial, ¿verdad? Cómo Dios nos ama, ¿no? Nos ama tanto que no escatimó dar a su Hijo, para que todos los que lo aceptemos seamos hechos hijos de Dios. La próxima vez que vayamos a platicar, el viernes les vamos a dar unos testimonios de algo que nos tocó ver en unos videos que nos enviaron para que los viéramos precisamente del trabajo que hace el Espíritu Santo a través de la fe, ¿verdad? Pero lo vamos a ver el viernes. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a orar. Padre bendito, mi esposa y yo estamos orando por cada uno de ustedes. Queremos, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que nos ayudes, Señor, a que tu palabra prosiga, Señor. Sabemos que hay mucha gente que se está enfriando por las situaciones que está viendo, Padre, pero tú nunca has perdido el control de las cosas. Tú sabes por qué estás permitiendo esto, Señor, y sabes cuándo vas a acabar con estas cosas. Creemos, Padre, que tú eres el que nos guarda, nos proteges, nos cuidas. Lo creemos y lo sabemos. Y sabemos que también cuidas a todos mis hermanos que en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos en tus manos a la iglesia Camino a la Gracia, Señor, y a todos los hermanos en Nuevo Laredo y aquí en Laredo, Texas, en las diferentes iglesias que están, que sigan y permanezcan en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.